Saludarla es muy grato para mí poder compartir con ustedes, queridas y estimados colegas, este espacio que tiene que ver con la actualización en la formación profesional del trabajo social. En esta oportunidad somos 3 compañeras, colegas de trabajo social, que participamos activamente de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Cuando empezamos a pensar en la posibilidad de construir una propuesta, ¿no?, que en algún punto pusiera en diálogo los saberes que tenemos como profesionales del trabajo social en los distintos campos en los cuales desarrollamos nuestras prácticas, pensamos en 2 categorías centrales, ¿no?, que vamos a poner ahí un poco en juego, que nos ayuden a pensar cuáles son los aportes de estas 2 categorías a la intervención y al ejercicio profesional en los distintos escenarios en los cuales desarrollamos nuestra tarea. Bueno, la idea también de este curso tiene que ver con pensar nuestras propias prácticas, o sea, pensarnos al interior de ese ejercicio profesional, enmarcadas desde algunos lineamientos que construyan el posicionamiento desde el cual trabajamos. Bueno, en primer lugar, para este primer módulo, ustedes van a encontrarse en la plataforma, en primer lugar, con un foro de presentación. En ese foro de presentación nos interesa o nos gustaría que puedan, más allá de colocar sus nombres y contarnos cuáles son los espacios en los cuales desarrollan sus prácticas profesionales, todo aquello que nos quieran contar y que en algún punto les resuene de esta temática y su relación con los campos de la intervención en el cual trabajan. Por otro lado, hemos pensado que puedan poner y expresarse a través de cualquier expresión artística. En este caso puede ser una poesía, una narración, una canción, un dibujo, ¿sí? Y colocar una imagen que en cierta forma tenga que ver con esto que les decíamos, que les resuene, ¿sí? A la vez se van a encontrar en este primer módulo con la propuesta de pensar una de esas categorías, que es la ESI, ¿no?, la educación sexual integral, que como sabemos en nuestro país es ley desde el año 2006. Empezar a desmenuzarla un poquito, sacarla del campo que por ahí tuvo en sus inicios, digamos, tuvo su nacimiento, que es el campo meramente de la educación, y empezar a pensar cómo se dio también en realidad, ¿no?, en su trayectoria, en relación a su experiencia histórica, con la ESI, ¿no? Se pensó, y nuestra ley, que es desde el año 2006, como decíamos, habla del espacio educativo, ¿no?, formal, los distintos niveles, ¿no? La ESI irrumpió en la realidad social. Se salió y entró por lo que se denomina esas puertas de entrada de la ESI, y salió a los territorios, salió a las instituciones, participa activamente toda la comunidad educativa, no solamente quienes están en los espacios formales educativos, sino la sociedad misma empezó a hablar y a pensarse y a mirarse en clave de ESI. Entonces, un poco la invitación, ahí el desafío que veníamos a proponerles e invitarles, es a pensar de qué manera estos aportes que nos puede brindar la educación sexual integral pueden relacionarse con el ejercicio de la profesión del trabajo social, ¿sí?, con nuestra intervención profesional. En primer lugar, ustedes van a encontrar con un documento, ¿sí?, que ha sido de elaboración propia, en el cual van a ver, en primer lugar, como una revisión, si se quiere, de la trayectoria histórica de la ESI, cómo surge, cómo empiezan a verse esas primeras intenciones, ¿no?, de la educación sexual en su momento, antes de que se lograra pensarla integralmente desde la ley 26.150 del año 2006, cómo surge, cuáles han sido sus resistencias, los campos de disputa, las tensiones, que han sido y que siguen siéndolo, ¿sí? Esto es como lo que le da ese carácter desafiante, digo yo, a la educación sexual integral, ¿no?, que se encuentra siempre en permanente resistencia, y eso es lo que hace que la ESI permanezca y crezca, ¿sí? Se van a encontrar con eso, se van a encontrar con un aporte que en este documento he intentado compartir, que
es un análisis que hace una pedagoga argentina, que es una militante y una participante muy activa en el desarrollo de la educación sexual integral, que es Graciela Morgade, que ella vino a organizar y a ordenar un poquito los modos de mirar la ESI, ¿no? Y nos propone mirarlas desde distintos modelos que ha tenido de la educación sexual integral a lo largo de su historia, ¿no? Van a encontrar esos modelos que Graciela Morgade nos ofrece, y ahí ya nos va dando algunas claves y algunas pautas para poder pensarla desde algunos lugares y pensarnos, ¿no? En nuestras prácticas profesionales. Un ejemplo, si hablamos, por ejemplo, uno de esos modelos es el modelo biologicista, que es el que ha tenido una impronta como más marcada, ¿no? Y sigue teniéndola en muchos casos, que es esto de pensar que la ESI se reduce únicamente a la información en relación al cuidado del cuerpo, la prevención de las ITS o la prevención de embarazos no deseados, cuando en realidad se corre o deja de un lado la integralidad, ¿no? Hay otros que son más moralizantes, otros que tienen que ver con lo jurídico, hasta que llegamos al modelo que propone Graciela Morgade, que es el que se acerca más a la educación sexual integral tal como la proponemos. En esta historia también ha habido una gran participación de las luchas de las organizaciones sociales y de grupos, como también de resistencias de otros grupos y organizaciones, ¿no? Estas tensiones empuja, digamos, cuando hablamos en términos bordianos de campo, que se ponían en tensión, ¿no? Y se siguen poniendo aún, pero que no hacen otra cosa más que mantenerla viva y en movimiento, ¿no? Entonces, invitamos a hacer este recorrido para poder pensarlo, y esto de abordar los modelos, ¿sí?, que la ESI nos propone, tiene que ver con ya ir dando algunas herramientas para pensar en nuestras propias prácticas, en nuestros espacios de la intervención profesional, qué de esta educación sexual integral yo transversalizo en mis propias prácticas, qué de esos modelos y discursos, si se quiere, transversalizo en estas prácticas, tanto sociales, ¿no?, como también de la intervención de la profesión, cómo puede impactar, y ahí después vamos a hacer un enlace con el módulo 2, en nuestra intervención. Después de encontrarse con los modelos en este texto que he intentado un poquito como organizar en relación a los aportes desde dónde pensar, nos vamos a encontrar específicamente con los marcos legales de la educación sexual integral. Vamos a encontrar qué es lo que nos propuso la ESI, la ley 26150, que aborda la educación sexual desde la integralidad, que nos propuso en su momento, que tiene que ver con 5 ejes fundamentales, ¿no?, en los cuales, digamos, se sustenta y se fundamenta la ESI, ¿sí? Estos 5 ejes son los que, si bien hay una descripción bastante sintética, la idea es que la podamos apropiar y empezar a mirar de qué modo en nuestras prácticas profesionales nosotros articulamos o construimos un posicionamiento desde esos 5 ejes, que son los que enmarcan o le dan forma a la integralidad que la ESI propone, ¿no? De esa forma nos vamos a encontrar con ejes que ya nos van a hacer pensar en la cercana relación que hay entre la educación sexual integral y el trabajo social, en función de cuáles son los objetivos o los horizontes de sentido, como yo digo, ¿no? Esos 5 ejes tienen que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, que, como les decíamos, si bien en algunos, históricamente, en otro momento, era la que primaba, ¿no? Esto a veces todavía pasa, ¿no?, que se piensa que el taller de ESI que yo voy a dar en un territorio, que voy a implementar en una escuela, que voy a tratar de garantizar en mi espacio comunitario, en mi centro de salud, por lo general ya se espera que tiene que hablar de la prevención de los embarazos, ¿no?, esto de reducirlo, ¿no?, a ese modelo que era más biologicista. No significa que no tengamos que abordarlo, lo tenemos que abordar y es una gran pata, pero no tenemos que pensarlo de modo aislado, sino interrelacionado con los otros ejes, ¿sí? El cuidado del cuerpo y la salud entonces se relaciona seguramente con los demás ejes, como por ejemplo el eje de ejercer nuestros derechos, y ahí seguimos pensando cuál es la relación intrínseca que hay, ¿no?, entre el trabajo social, que por definición se fundamenta en la perspectiva de los derechos humanos
y en esta posibilidad de hacer exigibles y ejercibles los derechos sociales, ¿no? Después está el eje de respeto de la diversidad, respetar la diversidad. Nos podemos recordar que por definición en nuestra Ley Federal de Trabajo Social, cuando define a la profesión del trabajo social, habla que uno de sus pilares fundamentales o que se fundamenta en los derechos humanos y el respeto a la diversidad. Entonces ahí vamos viendo cómo mirar desde la interrelación de estos 5 ejes que les estoy nombrando nos viene a dar como la posibilidad de pensar integralmente también nuestros posicionamientos para nuestras prácticas profesionales en clave de ESI. Bien, después reconocer y garantizar la perspectiva de género, propone la ESI. Ese es un desafío con el que nos encontramos permanentemente en el campo de la intervención social. Y por último, valorar la afectividad. Valorar la afectividad es la que viene a poner o a darle como una gran importancia a la humanización de las prácticas sociales. Pensar, ¿no?, que tenemos que trascender esa idea de que las emociones, que los sentimientos pueden estar en un segundo plano o no son profesionalizantes, ¿no? Y acá estamos hablando de la construcción de prácticas humanizadas, ¿no?, y respetuosas de los derechos de los demás, de la diversidad y del encuentro con un otro, ¿no?, de esa otredad desde la palabra, la mirada y la escucha, ¿no? La afectividad creo que es más que importante tenerla en cuenta en cualquiera de los campos de la intervención profesional. Bien, después de que encontramos estos ejes, también van a encontrar una pequeña carpetita en la cual van a tener mucho material para que ustedes después puedan abordarlo, puedan leerlo, puedan relacionar con sus espacios laborales. Hay bibliografía que se tuvo que recuperar, materiales que se tuvo que recuperar, y acá un poquito también podemos ir haciendo análisis de la realidad actual, ¿no?, en estos contextos o escenarios actuales, con qué nos encontramos en relación a estas disputas, ¿no?, con la educación sexual integral. Hubo mucho material al que no se pudo tener acceso en un momento, y han habido organizaciones, ¿no?, como Feminacida, también Claxo, ¿no?, que logró recuperarlas a través de un link. Acá también se los vamos a compartir para que las podamos tener al alcance de nuestras manos, ¿no? Es bibliografía que habla de derechos humanos, de diversidad, de multiculturalidad, de interseccionalidad, de la perspectiva de género, ¿no? Sabemos que en lo que denominan por lo general la batalla cultural es una de las cosas que han intentado un poco ir corriéndolas desde nuestros sentires y nuestros pensares, ¿no? Y también en los espacios de formación. Entonces acá vamos a tener la oportunidad de poder tenerlas ahí al alcance de la mano. Nos vamos a encontrar también acá, después de los ejes de la ESI, con un pequeño esfuerzo que he intentado hacer en esto de pensar cómo define nuestra ley de trabajo social al trabajo social en sí y al ejercicio profesional, y cómo la ley 26.150 también define a la educación sexual integral. Ahí ya podemos ver muchas relaciones, sobre todo en sus principios fundamentales, ¿no?, que es garantizar los derechos humanos, hacerlo desde el respeto a la diversidad, garantizar la justicia social, ¿no? Entonces, por eso, en un momento van a encontrar también en este documento las incumbencias profesionales, un poco de análisis y relación que ustedes pueden ampliarlas, las podemos encontrar otras nuevas, eso lo podemos compartir también en los trabajos que vamos a ir presentando. ¿Cómo hacen ahí, digamos, contacto, ¿no? ¿Cómo linkean la ley federal de trabajo social y sus incumbencias con algunos de los lineamientos, ¿sí?, que tiene la ESI y que son propuestos en la ley, también después en las resoluciones posteriores a la ley que hubieron del Consejo Federal de Educación, que plantearon los lineamientos curriculares, que plantearon también los NAPs, los núcleos de aprendizaje prioritario. Bueno, ahí un poco mirar esas coincidencias y esas relaciones para pensarnos en nuestros espacios de la intervención profesional también en clave de estos aportes que nos da la educación sexual integral. Por último, vamos a encontrar también en este documento
el marco normativo en el cual se ha basado la educación sexual integral, cuáles son aquellas leyes y algunas otras más, que también vamos a ir intentando subirlas en el material de acceso. De más está decir que en el espacio que vamos a tener de contacto con los docentes, todo aquello que se les ocurra, sea necesario para la especificidad de los espacios en los cuales ustedes se encuentran y requieran o necesiten, también nos podemos comunicar para compartir, ¿no? Material que por ahí tenemos. Por ejemplo, colegas que están hoy desarrollando talleres en espacios comunitarios y quieren trabajar en los territorios a través del juego, la recreación, distintos dispositivos lúdicos, de propuestas pedagógicas armadas que sean secuenciales, que sean respetuosas de las edades, que sean con fundamento científico, ¿no? Y que estén respaldadas. Bueno, todo ese material existe, está. Es nada más subirse a este camino, caminarlo, ¿no? El camino de la ESI, y ahí vamos encontrando todos aquellos esfuerzos que a lo largo de estos años, y como yo siempre digo, esta experiencia histórica, se fueron construyendo y también reconstruyendo. Bien, por último, les cuento así rápidamente que en este módulo 1, entonces se van a encontrar con una breve introducción, cuando ustedes vean la plataforma, un poco esto que les vengo contando en esta intención de poder hablarnos por lo menos a través de la virtualidad, van a encontrar este documento, que es un documento corto, en el cual van a poder mirar, digamos, esto que yo les vengo explicando y poder leer y poder ampliarlo. Van a encontrar la bibliografía y van a encontrar una consigna en la cual la idea es que puedan pensarse en sus espacios de trabajo, y quienes no están insertas o insertos en algún espacio laboral pueden pensar posibles situaciones que pueden darse en las instituciones, en las organizaciones, o sea, pensar un escenario de esa intervención. Pueden ser experiencias reales que hayan vivenciado o pueden ser alguna experiencia que ustedes quieran de algún modo construir, ¿no? Pensarla, imaginarla, pensarla, ¿no? Y ponerla ahí un poco en análisis. La idea es que puedan pensar esa experiencia, hacer un análisis que esté relacionado a la experiencia con algo de la ESI que nos llame la atención, un tema asociado a la educación sexual integral, que a la vez podamos hacer lectura desde estos 5 ejes que hablamos recién, podemos hacer análisis de cómo podríamos trabajar, cómo podríamos abordarlo, si miramos con perspectiva de género, si miramos respetando la diversidad, si miramos en este ejercicio de tratar de garantizar el ejercicio de los derechos a las personas con las cuales estamos trabajando, ¿no? Y esto de valorar la afectividad, cuál es la relación entre esos 5 ejes en esa experiencia que yo voy a tratar de contar, como también ver si podemos ahí ver en algunas de esas experiencias, que no quiere decir que tengan que ser exitosas, positivas, hermosas, pueden ser el análisis de experiencias que voy a interpelar, que yo estoy reflexionando y criticando y reflexionándolas críticamente, ¿no? Y tratando de buscarles el análisis de qué es lo que pudo haber sucedido, ¿no? Y en esto podemos transversalizar estos modelos, ¿no? De los cuales se va dando la ESI en los distintos escenarios que Morgade nos ofrece y que los ponemos en este textito. Es una producción escrita, ¿no? En donde esta narrativa tiene que tener la relación con los aportes que el texto les da. Mínimamente pensar los 5 ejes de la ESI en el análisis de esa producción escrita, de esa situación o experiencia que yo ahí voy a realizar, voy a describir, los 5 ejes, ver qué modelos en mi análisis, digamos, están ahí jugando, poniéndose en juego. Si, por ejemplo, yo hago el relato de una situación en la cual apareció, que puede ser mío, puede ser un compañero o compañera de alguien de otra profesión, ¿no? Aparece una actitud absolutamente moralizante, ¿no? Entonces puedo ver y puedo analizar cómo está trabajando ese modelo, esta persona, ¿no? Y a la vez un poco pensar en una propuesta que cambie esa situación, pensando esta relación que tenemos entre el trabajo social y la ESI, haciendo ahí un poquito el análisis con nuestras incumbencias profesionales, ¿sí? Serían los aportes que otorgamos en este textito, tratar de analizar una experiencia que han vivido en sus espacios laborales desde estos aportes que la ESI nos da como categorías, ¿no? Para poder mirarnos
reflexionarnos y pensarnos en nuestra intervención profesional. Y bueno, además está decir que vuelvo a agradecer esta posibilidad de poder compartir con ustedes y que bueno, estoy ahí para lo que necesiten y nos seguiremos encontrando en los próximos módulos. Este primero intenta ahí abrir un poco esta mirada de la educación sexual integral y su relación con el trabajo social. Muchas gracias.